tardes, buenas noches, buenos días. Este es un video para responder sus intervenciones en el foro sobre la universidad durante el peronismo, en el periodo que va de 1943, inaugurado con el golpe de Estado, y concluye en otro golpe de Estado en 1955. Como digo habitualmente, la gran mayoría de las respuestas captan bastante bien la esencia de muchos de los problemas propuestos. Aquí debo advertir nuevamente una merma en la cantidad de intervenciones en el foro. Insto a quienes no lo hicieron a que hagan el ejercicio, a que traten de aprovechar las preguntas disparadoras para ordenar un poco las lecturas, poner por escrito las ideas que se desprenden de nuestras lecturas. Nos ayuda a comprender mejor lo que estuvimos estudiando. Pero allende ese detalle, ¿sí? que tiene que ver con instar a participar, es importante también que es parte del proceso de trabajo grupal, ¿sí? No obstante lo cual, muchas respuestas de las que están, como les decía hace un rato, captan bastante bien la esencia, lo fundamental de los asuntos que nos convocan sobre el tema de la universidad durante el peronismo. Aquí me parece que hay algunas presencias bastante recurrentes de algunos tópicos, algunas ideas, y hay algunas ausencias que me parece importante comentar para complementar las perspectivas que algunos y algunas de ustedes presentan en sus reflexiones. Lo primero es que está bastante bien captado en general el choque frontal entre el gobierno surgido del golpe de Estado de 1943 y el reformismo universitario, ¿no? Esa es una muy clara, las respuestas en general son muy claras, son correctas, es un choque de concepciones, es un choque de tradiciones, hay diferencias políticas e ideológicas muy marcadas, que se expresan en las formas que asumió la intervención universitaria en varias casas de estudio. Pensemos en la designación de Jordán Bruno Genta, es decir, hay una matriz nacionalista, católica, conservadora, que está en consonancia con un gobierno que mantiene la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial y es acusado por el reformismo universitario de simpatías no confesadas por el eje, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una cuestión que está bastante clara. A mí me parece también que vale recordar, vale aclarar un poco que está surgiendo algo ya desde los 30 y en los 40 es bastante fuerte, que es el lazo de cierta derecha nacionalista católica argentina con las ideas más bien hispanistas, ¿no? Y en ese contexto el retomar un poco la tradición hispana es un lazo muy fuerte digamos, de solidaridad también con el régimen de Franco, ¿no? Y el régimen surgido de la guerra civil, un genocidio y un enorme exilio en, en el mundo de la España republicana, ¿no? Aquí en Argentina hay varios grandes nombres, pero es importante esto porque digamos, esa forma de encontrar cierta herencia en Argentina de las tradiciones hispánicas es algo que va a continuar, por ejemplo, el mismo Juan Nacio, ¿no? Fíjense ustedes cuando leen a Juan Nacio, que es un texto muy importante porque
es un documento de época también. En ese texto, Juan Nacio ubica la transformación de las ideas en Europa, no a partir de las guerras mundiales, no a partir de la revolución bolchevique, sino a partir de la generación del 98 en España, ¿no? Es decir, cuáles son las referencias que tienen los autores, muchas veces en los eventos históricos, que están, digamos, no es que no tenga importancia la generación del 98 en España, es muy importante, pero es interesante cómo es allí donde se va a buscar un faro, una forma de identificarse con corrientes internacionales. Es España esa referencia y es muy interesante también cómo está, en el caso de Nacio no se habla, digamos, de la guerra civil, de la república, etcétera, ni del genocidio y la dictadura franquista, ¿no? Pero bueno, me parece que esa respuesta en general está bastante bien respondida, bien abordada por ustedes. Encuentro también, sí, siguiendo un poco con las respuestas, eh, que hay un punteo en general bastante claro de algunos elementos por los cuales la política universitaria peronista fue inédita en Argentina hasta ese momento, ¿no? Ustedes señalan cuestiones como la gratuidad, el ingreso irrestricto, señalan también la creación de la Universidad Obrera. Hay muy pocas personas que han marcado dos cosas que son fundamentales. La primera, ¿sí? Esta creo que no había nadie que lo plantee con toda la fuerza que tiene el tema. La primera es que el peronismo intentó una articulación más completa, más orgánica de la actividad universitaria con la actividad económica, ¿no? Esa idea de formar camadas de técnicos, de ingenieros para una Argentina que se estaba industrializando y tendría un destino diferente en términos económicos sociales. Bueno, esa es una idea que se desprende también de esta idea más general de que la universidad es un lugar de trabajo, ¿no? Y ligar a la universidad a la vida del trabajo y de la producción. Es cierto que no es en el sentido, digamos, normativo de las ideas, no es una idea nueva, porque las universidades ya desarrollaban actividades estrechamente relacionadas con la producción, pero sí es nuevo la idea de que hay un proyecto de cambiar la matriz productiva, una idea de querer cambiar la matriz productiva, cosa que no era la idea, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, cuando se hacía tanto esfuerzo por la veterinaria y la agronomía, tenía que ver con potenciar la actividad económica desde la universidad, pero sin pensar en cambiar la matriz productiva del país. Entonces me parece que ahí hay una cuestión en el plano de las ideas que es interesante. Ahora bien, como hemos dicho en muchas ocasiones a lo largo del curso, uno tiene que mirar no solo el plano de las ideas, no solo el plano de las normas expresadas, sino el plano de su cumplimiento en la realidad, su desarrollo en la realidad, ¿no? Y en este sentido, la política universitaria peronista se caracterizó por una abundancia de normas que no necesariamente expresa o de ideas que no necesariamente tuvieron encarnadura en la política universitaria y en el devenir de las estructuras universitarias, ¿sí? Hay muchas creaciones institucionales que fueron realmente poco habitadas por estudiantes, poco desarrolladas. La Universidad Obrera es un ejemplo de ello. Es una universidad diminuta cuando es derrocado el peronismo en el 55. Y otra cuestión importante es que digamos, las carreras técnicas que tanto se han pensado en relación a ese tema, bueno,
no habían absorbido el grueso de la nueva matrícula. ¿Sí? Es decir, la nueva matrícula fue a las carreras tradicionales de la universidad y eso no cambió en absoluto la estructura universitaria, ¿no? Por otro lado, hay una discusión muy importante, ¿no?, respecto del carácter de la masificación universitaria. Sin duda que hubo masificación universitaria. La gran pregunta que está abierta en la discusión sobre los censos universitarios y todo es quiénes son los nuevos estudiantes y si esos nuevos estudiantes son hijos de obreros y obreras o si en realidad son hijos de una capa media ascendente, ¿no? Esa es una discusión que está presente en la bibliografía. Yo les sugiero que lo tengan en cuenta porque no tiene el mismo contenido social, ¿no? Y no hace a la misma política universitaria. Es decir, una cosa es lo que decimos, lo que queremos hacer, contamos lo que queremos hacer y otra es lo que pasa en la política universitaria efectiva. Por otra parte, el peronismo tuvo otra peculiaridad que no apareció en ninguna de las intervenciones, que fue un intento de realmente de remodelar la actividad universitaria de manera autoritaria, de manera de intervención directa y profunda, buscando incluso llevando adelante procesos de depuración bastante importantes, duraderos, en los cuerpos de profesores, y sobre todas las cosas llevando adelante una política de vigilancia muy activa en las aulas y en los claustros universitarios. Esos son, digámoslo así, los fundamentos, ¿sí?, del choque entre peronistas y reformistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Darío Guerra señala con mucho acierto, ¿no?, que según Buchbinder, y esto es arena, digamos, de intercambio, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta, que bueno, que el peronismo no había tenido una política universitaria en sus comienzos, una idea orgánica, completa de la política universitaria, es algo que de algún modo se lo entregó a la universidad, a la iglesia y a sus aliados, ¿no? Y ahí entra la cuestión de los aliados del peronismo, pero digamos, ese pase a un aliado de esa esfera tan importante de la actividad educativa implicaba en gran medida un desconocimiento de qué hacer allí, ¿no? Y es interesante recordar al respecto que hay digamos, hay una ley en el 47, hay una incorporación de la gratuidad en el 49, hay una nueva ley universitaria en el 53, es decir, el peronismo es muy cambiante respecto de esto porque en realidad no llega al poder con una idea de qué hacer con la universidad, ¿no? Y simplemente, y como dice Darío Guerra, ¿sí?, bueno, el peronismo no quería tener una oposición organizada en esa institución, ¿sí?, en esas instituciones tan importantes para la reproducción de los profesionales, de la élite del país, de la élite política. Entonces, bueno, se trató de llevar adelante algún tipo de política de represión y de compromiso con actores universitarios para llevar a cabo, digamos, para que allí no hubiese oposición, ¿no? Esto es lo que dice un poco Marcela Pronco y que vale su lectura. Ahora, esto nos conduce, ¿no?, como les decía, a los sectores aliados del peronismo en la universidad. Y lo que le ocurrió al peronismo es que a medida que fue intentando tener algún tipo de idea propia de la universidad y de buscar cómo construirse como digamos, en términos de doctrina, etc., se fue
a la par de eso, ¿no? Se fue fracturando sus relaciones con sus aliados. El principal aliado, lo hemos mencionado hace un rato, es el catolicismo, la Iglesia Católica. En general, sí hay algunos sectores muy puntuales que no. Y lo que viene después es otras alianzas de sectores, digámoslo así, luego más marginales quizás, que son sectores de una derecha nacionalista, bastante autoritarios, y que algunos de ellos luego van a tener su participación en la política universitaria del régimen de Onganía y también de la tercera presidencia de Perón y la presidencia de la viuda de Perón, María Estela Martínez, ¿sí? Alias Isabelita. Ahora, esos sectores, ¿sí? Son los sectores más doctrinarios, y después aparecieron otros sectores ligados más a la política sindical, ¿sí? Y al intento de construir agrupamiento propio, como la CGU, ¿sí? Son sectores relativamente marginales entre sus aliados, pero cuando se fractura la alianza entre el peronismo y la Iglesia para el 51, 52, bueno, la política universitaria queda realmente girando un poco en el aire en ese contexto, ¿sí? De decadencia del régimen peronista. Sobre las críticas de Nacio a la reforma universitaria, yo ahí veo mayores déficits, ¿sí? en las respuestas. Por ejemplo, alguien que digamos, se resume un poco esa idea de que, bueno, a la reforma le faltó organización y doctrina, ¿no? Bueno, eso es una cosa muy ambigua. Nacio dice muchas cosas sobre la reforma universitaria. Casi nadie se detuvo, como bien hizo Marta Mongiorni, en que Nacio señala que la reforma confundió el problema social y político con el religioso, ¿sí? Y aquí viene esa gran discusión en la historia política universitaria argentina, respecto del lugar de la Iglesia. Yo, en general, tiendo digamos, a pensar, ¿sí? A tratar de que pensemos que no es, digamos, no es todo lo que parece ser por sus protagonistas, la presencia de la Iglesia y la razón de la reforma, pero sí es cierto que la presencia de la Iglesia era importante, ¿sí? Eso es algo difícil de discutir desde ese punto de vista. Y en ese sentido hay una coordenada que tenemos que comprender, que es quién está construyendo una mirada sobre el pasado de la universidad, ¿no? Un peronista tratando de tener de elaborar ideas propiamente peronistas sobre la universidad, nos dice que bueno, que en realidad la reforma como rebelión, como idea antioligárquica, como idea de democratizar la universidad, fue muy buena, ¿no? Como idea, como iniciativa. Pero que el peronismo, pero que la reforma, ¿sí? Y esto es lo que ve el peronismo, en algún momento se desvió el camino, ¿no? La oligarquía le puso la trampa, ¿sí? De la Iglesia. Y se dedicaron a hablar mal de la Iglesia en épocas en las que el liberalismo estaba de moda, dice Nacio, lo cual es también muy discutible, ¿no? Que en el contexto del final de la Primera Guerra Mundial el liberalismo no estaba de moda, ni mucho menos, pero me parece interesante desde el punto de vista de cómo es que construye las herencias y los legados, ¿no? Es decir, la reforma fue un paso, en principio, en una dirección correcta, que luego se pervirtió, ¿sí? Y se constituyó, fue desviada hacia una cuestión con la Iglesia, que insisto, un sector aliado del peronismo. Entonces eso fue una gran confusión, una pérdida de tiempo y de energías, y que bueno, que en realidad la reforma se perdió por allí y se convirtió luego en una contrarreforma, ¿sí? Los sectores que estaban en contra de esa rebelión lograron cooptar una buena parte
de los reformistas, y otra parte quedó encapsulada en una discusión con el catolicismo, con la iglesia, que nada tiene que ver con lo que importa verdaderamente en la vida universitaria, que es justamente la inclusión del pueblo y de los trabajadores. Y aquí señala una cuestión que me parece interesante, que es la de la extensión, ¿no? La crítica de la idea de la extensión, la idea de que la universidad, digamos, se acerque con una especie de limosna de cultura al pueblo trabajador. Esa es la mirada que tiene sobre la extensión, sobre la idea de la extensión y sobre la realidad de la extensión universitaria. Nacio. Y bueno, ahí habría que analizar en qué medida es el pueblo trabajador el que ingresa en algún momento a la universidad o no, ¿sí? Y qué significa eso desde el punto de vista de la vida universitaria y desde el punto de vista de la vida del pueblo trabajador. Y por último, ¿sí? Hay una confusión muy usual ahí, como una especie de desplazamiento cuando se habla de Guardo, ¿sí? Que entiende por autonomía. Muchas personas van directamente a la cuestión del cogobierno. No es que no tengan ninguna relación entre sí, pero hay una idea muy importante en Guardo, que es que, digamos, la autonomía es solo en términos de los procedimientos de la enseñanza, ¿sí? Es una autonomía más bien técnica, pero no hay autonomía como la conocemos nosotros para Guardo. Inclusive hay algunas personas que dicen, bueno, para Guardo la autonomía es la forma en la que deben manejarse la educación superior. Bueno, Guardo no piensa eso, o no pensaba eso en ese momento. Sí pensaba en la autonomía en términos, insisto, técnicos, procedimentales, pero bueno, digamos, la forma de entender la autonomía esa no es la que tenemos nosotros, y lo que pensaba Guardo es que la universidad debía estar regida por las autoridades del país, y esa era la forma más democrática en la que podía funcionar, ¿no? Es decir, hay digamos, una ruptura de cierta relación de equivalencia entre autonomía y democracia en la vida universitaria, y que justamente, inspirada incluso en frases de Perón y todo, que bueno, que justamente tiene que, la mejor forma de que sea democrática es que las autoridades electas del pueblo, por el pueblo, ¿sí? Las autoridades del Estado, sean las que rijan a las autoridades de la universidad. Bueno, con esto vamos concluyendo, ¿sí? Esta respuesta. Una cosa para reflexionar, o dos cosas para reflexionar, ¿no? En qué sentido la forma de la autonomía pensada por Guardo se relaciona, pensémoslo, ¿no? Con la idea que tenemos de la universidad como tal, ¿no? La idea de comunidades de docentes y estudiantes relativamente autónomas, comunidades pensadas para la educación superior. Bueno, ¿en qué sentido esto, si son las autoridades del Estado las que designan a esas autoridades y a los profesores y todo, en qué sentido eso es parecido a una idea de la universidad más decimonónica? Y también en qué sentido la discusión sobre la iglesia, por más que pueda parecernos por momentos un poco exacerbada en el tema de la reforma, no habla también de cierta ruptura del movimiento de la reforma con una tradición de muchos siglos de profunda relación de la universidad con la iglesia, ¿no? Bueno, con esto cerramos entonces la intervención. Espero que se encuentren bien, que se puedan cuidar, y en el día de mañana, viernes, subiré algunos disparadores para el foro sobre la universidad desde el 55 en adelante. Hasta luego.